Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que les aseguro, les robará una sonrisa y les calentará el corazón. Estamos a punto de desvelar un secreto dulce, lleno de cariño y por supuesto con ese toque de sorpresa que tanto nos gusta. Hablamos de un regalo de cumpleaños, pero no cualquier regalo, no señor. Este es un regalo que viene de Demet para Can, y la ocasión, su cumpleaños. Ya se imaginan el nivel de ternura y planificación que esto implica. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje para descubrir qué sorpresa ha preparado Demet. Y antes de que se nos olvide, si son nuevos por aquí y les encanta este tipo de contenido, no olviden darle ese super clic al botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Imaginen la escena. Can, el protagonista de nuestro relato, un día como cualquier otro, sin sospechar absolutamente nada. Probablemente esté inmerso en sus actividades diarias, pensando en sus cosas, completamente ajeno a la tormenta de amor y detalles que se está gestando en secreto. Quizás esté concentrado en su trabajo, inmerso en un proyecto importante, o simplemente disfrutando de un momento de tranquilidad, ajeno a la conspiración de cariño que se teje a su alrededor. La rutina puede ser reconfortante, pero en ocasiones, es el preludio perfecto para una explosión de alegría inesperada. Y al otro lado, Demet con esa chispa en los ojos y una sonrisa cómplice, planeando cada minuto, cada detalle, cada papel de regalo. No se trata solo de comprar algo bonito, ¿verdad? Se trata de entender a la persona, de capturar su esencia, de crear un recuerdo que perdure. Y en el caso de Demet y Can, sabemos que su conexión es especial, de esas que se notan a kilómetros, de esas que irradian una energía positiva y contagiosa. Se percibe en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se apoyan mutuamente. Así que, ¿qué se le ocurrirá a Demet para hacer del cumpleaños de Can algo inolvidable? La expectativa es palpable. Pensemos en las posibilidades. ¿Será algo material? Quizás un objeto que Can ha estado deseando por mucho tiempo, algo que se alinee perfectamente con sus hobbies o pasiones. Tal vez un gadget tecnológico de última generación que ha visto en alguna revista, un equipo deportivo de alta gama que potencie su entrenamiento, o incluso una herramienta específica que le falte para perfeccionar alguna de sus aficiones. O quizás algo que tenga un significado sentimental profundo, algo que evoque recuerdos compartidos, viajes, momentos especiales. A veces los regalos más valiosos no son los más caros, sino aquellos que demuestran que te conocen de verdad, que han prestado atención a cada una de tus palabras, a cada uno de tus gestos. Podría ser desde un libro autografiado por su autor favorito, una edición especial de una obra que ama, o una pieza de colección que completa su set, esa figurita que le faltaba para su vitrina o ese disco de vinilo descatalogado que ha buscado incansablemente. O incluso algo tan simple como su dulce favorito, ese que solo se consigue en un rincón específico de la ciudad, envuelto de una manera muy particular, con un lazo hecho a mano y una etiqueta personalizada. La simpleza, cuando está cargada de significado, puede ser abrumadora. Pero la sorpresa de cumpleaños de Demet podría ir mucho más allá de un objeto tangible. Podría ser una experiencia. Imaginen un fin de semana escapada sorpresa a un lugar que siempre han soñado visitar. Tal vez un destino exótico con playas paradisíacas, una ciudad histórica llena de encanto, o una cabaña acogedora en medio de la naturaleza donde puedan desconectar del mundo. O una cena privada en un restaurante exclusivo donde puedan disfrutar de intimidad y buena comida, una velada gastronómica que deleite sus sentidos. O tal vez algo más activo como entradas para un concierto de su banda favorita, un evento deportivo al que siempre ha querido asistir, o incluso la oportunidad de conocer a su ídolo. Las experiencias crean memorias y las memorias son tesoros que atesoramos para siempre, grabados a fuego en el alma. Podría ser algo tan emocionante como un paseo en globo aerostático al amanecer, contemplando el mundo desde una perspectiva privilegiada, o algo más relajado como un día de spa y tratamientos para que desconecte de todo el estrés y la presión del día a día, un oasis de paz y bienestar. La clave está en la capacidad de ese regalo de crear momentos que perduren mucho después de que el objeto se desvanezca o la experiencia termine. Ahora volvamos a la parte más intrigante, la sorpresa. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Habrá una cuenta regresiva emocionante con pequeños detalles que aumenten la anticipación cada día? Quizás un rastro de pistas, como en un juego de detectives, que Can deba seguir para llegar a su regalo,
¿Añadiendo acertijos y superando pequeños desafíos? ¿O podría ser una llegada inesperada, un momento cumbre donde Demet aparece de la nada, quizás en medio de una actividad cotidiana, con el obsequio en sus manos y una sonrisa radiante? A veces la anticipación es parte del encanto. Ver cómo se va construyendo la expectativa, cómo Khan va intuyendo que algo especial está por suceder, pero sin saber exactamente qué. Esa mezcla de intriga y curiosidad puede ser tan emocionante como el regalo mismo. Esto aumenta el factor sorpresa y hace que el momento de la revelación sea aún más impactante, digno de un aplauso cerrado. ¿Y si pensamos en Demet, qué sabemos de ella que nos pueda dar pistas sobre su estilo de regalar? Generalmente las personas que regalan con el corazón ponen un toque personal muy fuerte. No es solo el regalo en sí, sino cómo lo presentan. Podría haber una tarjeta escrita a mano con esa caligrafía única que lo hace inconfundible, llena de palabras de amor, de gratitud, de recuerdos compartidos y de anhelos para el futuro. Podría haber un álbum de fotos casero, hecho con esmero, recorriendo sus momentos más memorables juntos, desde el inicio de su relación hasta el presente, con pequeñas anécdotas escritas debajo de cada imagen. O incluso un vídeo editado con esmero con mensajes de amigos y familiares, cada uno aportando su cariño y sus buenos deseos para Khan. Los detalles pequeños son los que marcan la diferencia, los que elevan un gesto a la categoría de arte. Un envoltorio hecho a mano con un lazo especial, una nota secreta escondida dentro del paquete, o incluso la elección de un aroma particular en el papel de regalo, algo que evoca un recuerdo compartido. Son estos pequeños toques los que hacen que el regalo sea único y profundamente personal. Consideremos la posibilidad de que este regalo sea algo que Khan ha mencionado de pasada, algo que quizás él mismo no se tomaba muy en serio, pero que Demet ha guardado celosamente en su memoria. Esa frase casual, ese deseo fugaz, que Demet ha transformado en una realidad tangible. Esto demuestra un nivel de atención y cuidado que va más allá de lo superficial. Es como si Demet hubiera estado escuchando su subconsciente, descifrando sus anhelos más profundos, prestando atención a esas pequeñas confesiones que se escapan en momentos de confianza. Por ejemplo, quizás Khan mencionó en una conversación, sin darle mayor importancia, que le gustaría aprender a tocar la guitarra, y Demet, con esa memoria de elefante que la caracteriza, le ha conseguido una guitarra de calidad, quizás una vintage que él admiraba, con un curso de música personalizado con un profesor particular. O tal vez Khan tiene una colección de vinilos y Demet ha conseguido ese disco tan difícil de encontrar que le faltaba para completar una serie, un tesoro musical que él creía perdido. La capacidad de Demet para recordar y actuar sobre esos pequeños detalles es verdaderamente admirable. Pero no descartemos la opción de que el regalo sea algo completamente inesperado, algo que ni en sus sueños más locos Khan hubiera imaginado. A veces los mejores regalos son aquellos que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos presentan nuevas experiencias y nos desafían de una manera positiva. Quizás un curso de cocina exótica, donde pueda aprender a preparar platos de culturas lejanas, una clase de baile que despierte su ritmo interior, o incluso la oportunidad de conocer a su ídolo, ese artista que admira desde niño. Demet podría haber orquestado algo que le permita a Khan explorar nuevas facetas de sí mismo, descubrir talentos ocultos, o simplemente disfrutar de algo que nunca se habría permitido a sí mismo por considerarlo un lujo o una fantasía. La sorpresa de lo desconocido, de lo que expande horizontes, puede ser increíblemente gratificante. Y hablemos de la ejecución. Un regalo de cumpleaños sorpresa requiere una logística impecable, una coreografía perfectamente ensayada. Demet ha tenido que coordinarse, planificar meticulosamente, quizás involucrar a cómplices, amigos o familiares que mantengan el secreto, que se conviertan en guardianes de la sorpresa. Imaginen las llamadas discretas, los mensajes codificados, los encuentros clandestinos para asegurar que todo salga perfecto, cada pieza en su lugar. La tensión previa, la emoción contenida, la adrenalina de mantener el secreto, todo contribuye a la magia del momento. Es un trabajo de equipo, un esfuerzo conjunto para crear una experiencia inolvidable para Khan. La planificación puede haber comenzado semanas, incluso meses antes, con cada detalle considerado y cada posible imprevisto contemplado. Ahora, ¿cómo creen que reaccionará Khan? Será una explosión de alegría y emoción incontenible, con gritos de sorpresa y una sonrisa de oreja a oreja. Quizás lágrimas de felicidad, esa emoción que brota de lo más profundo del corazón al sentirse tan amado y valorado. O un abrazo fuerte y sincero, un gesto que lo dice todo sin necesidad de palabras.
Un abrazo que comunica gratitud, amor y asombro. La reacción de la persona que recibe el regalo es una parte fundamental de la experiencia, el clímax de toda la planificación y el esfuerzo. Y sabiendo la conexión que tienen, la profundidad de su vínculo, es seguro que será un momento muy emotivo, un instante de pura conexión humana. Un momento donde las palabras sobran y los sentimientos hablan por sí solos. Can se dará cuenta de todo el amor, el esfuerzo, la dedicación y la creatividad que Demet ha puesto en este detalle, en este gesto que trasciende lo material. Quizás, solo quizás, la sorpresa no sea solo el regalo en sí, sino también el lugar o la compañía. Podría ser una reunión sorpresa con sus seres queridos más cercanos, esas personas que han formado parte de su vida y que él atesora, un reencuentro con alguien a quien no veía hace tiempo y que su presencia le traerá una inmensa alegría, o una celebración íntima en un lugar que tiene un significado especial para ambos, el escenario de algún recuerdo importante. La combinación de un regalo perfecto con el entorno adecuado y las personas adecuadas puede elevar la experiencia a un nivel completamente nuevo, creando un recuerdo imborrable que se guardará para siempre. Y si nos ponemos un poco más creativos, ¿podría este regalo ser algo que le permita a Can desarrollar aún más su talento o su pasión? Si es un artista, quizás nuevos materiales de pintura de alta calidad, lienzos especiales, o incluso una invitación a un taller con un artista reconocido. Si es escritor, una máquina de escribir vintage con un estilo único, o una suscripción a una revista literaria que lo inspire. Si es músico, un instrumento especial, una guitarra acústica artesanal, un teclado electrónico de última generación, o un equipo de grabación profesional para que pueda plasmar su música. Demet podría estar invirtiendo en el futuro de Can, en su crecimiento personal y profesional, en el impulso de aquello que lo apasiona y lo hace vibrar. Este tipo de regalo demuestra una visión a largo plazo y un apoyo incondicional. Lo importante, lo que realmente trasciende cualquier objeto o experiencia, es el mensaje que este regalo comunica. Es un mensaje de amor profundo, de aprecio sincero, de celebración genuina. Es la afirmación de que Can es importante para Demet, que su felicidad es una prioridad, que él es valorado en cada faceta de su ser. Y en un mundo tan acelerado, tan a menudo enfocado en lo superficial, estos gestos de profundo afecto son más valiosos que nunca. Son los anclajes que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida, las verdaderas riquezas que no se pueden comprar. Para resumir, la historia del tierno regalo de Demet a Can es un testimonio del poder del amor, la atención al detalle y la magia de las sorpresas bien planeadas. Sea cual sea el obsequio concreto, lo que queda claro es que proviene de un lugar de profundo cariño y admiración. Demet ha invertido tiempo, energía, pensamiento y sobre todo, corazón en hacer que el cumpleaños de Can sea un día extraordinario, un día que él recordará con una sonrisa imborrable. Y eso, amigos míos, es algo verdaderamente especial, un verdadero acto de amor en su máxima expresión. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña incursión en el mundo de los gestos románticos y las sorpresas de cumpleaños, que les haya contagiado un poco de la emoción que rodea a estos momentos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue el regalo? Imaginen todas las posibilidades que hemos explorado. ¿Han recibido ustedes alguna vez un regalo que los haya dejado sin palabras, que los haya conmovido hasta las lágrimas o que haya demostrado una comprensión tan profunda de su ser que se sintieron verdaderamente vistos? Cuéntenmelo todo en los comentarios, me encanta leer sus experiencias, sus anécdotas y sus reflexiones. Y si este vídeo les sacó una sonrisa, les inspiró de alguna manera, o simplemente les hizo sentir bien, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir disfrutando de contenido como este, lleno de historias, emociones y mucho amor. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos y gracias por acompañarme en esta dulce aventura.